3 de junio de 1955. 22:42 horas. El Teatro Follis está eléctrico. Una trompeta suena y luego se detiene. El cristal explota contra el latón. El crujido agudo rebota por el salón dorado, esparciendo fragmentos sobre la madera pulida. 1200 invitados guardan silencio al instante. El aire huele a perfume, tabaco y miedo repentino. En el escenario, un joven violinista baja el arco. Le tiemblan las manos. En una mesa de primera fila, cubierta de lino blanco, el magnate textil Ignacio Villarreal ríe a carcajadas, con indulgencia, como si la humillación formara parte del espectáculo de la noche. Se ajusta los gemelos de diamantes y hace un gesto de desdén hacia la orquesta. Y entonces se levanta Pedro Infante, no lentamente, no educadamente. Se quita la chaqueta blanca, la dobla una vez, la deja sobre el asiento de terciopelo con deliberada calma. El ídolo de Nosotros los pobres, la estrella querida de Tizoc, el hombre que millones consideraban suyo. Todas las miradas lo siguen mientras camina hacia el escenario en lugar de alejarse. El violinista no puede levantar la mirada. Infante toma un micrófono que no es suyo. Su voz es firme. Nadie avergüenza a un trabajador mientras yo viva. Se hace el silencio. 4 minutos y 17 segundos. Ni aplausos, ni tos. Hasta las lámparas de araña parecen congeladas. El millonario sonríe. Las cámaras siguen grabando. Ese fue el momento en que la música se detuvo. Y comenzó la historia de la noche. El México de los años 50 respiraba contradicciones. Bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, la nación proyectaba estabilidad al mundo. Presupuestos equilibrados, carreteras en expansión, promesas modernas, mientras que dentro de sus ciudades, líneas invisibles separaban el privilegio de la lucha. El cine era escape, el cine era espejo. En la avenida Juárez, las luces de neón coronaban los cines. En los barrios de Tacuba y Tepito, las familias ahorraban para comprar una entrada dominical. Pedro Infante estaba en el centro de esa contradicción. Nacido en Mazatlán en 1917, hijo de un humilde músico, se convirtió en el rostro de la época de oro mexicana. Ustedes los ricos en 1948. A toda máquina en 1951. Mecánicos, pilotos, vendedores ambulantes. Los interpretó a todos con naturalidad. El pueblo no lo vio. Se reconocieron en él. Estudios como Clasa Films Mundiales dependían de su nombre. Exhibidores desde Buenos Aires hasta Los Ángeles reportaron funciones con entradas agotadas en cuestión de horas. Solo en 1954 sus películas recaudaron 7,2 millones de pesos a nivel nacional. Los proyeccionistas juraban que el público aplaudió cuando apareció por primera vez en pantalla, no al personaje, sino al hombre. Sin embargo, la fama lo llevó a habitaciones donde las copas de cristal superaban en número a las manos callosas. Cenó con banqueros que debatían sobre las tasas de interés mientras compraban coñac importado. Estrechó la mano de políticos que hablaban de reformas mientras los chóferes esperaban afuera. Sonreía. Escuchó, pero nunca olvidó el sabor de la escasez. Los miembros del equipo lo recordaban. Llegó al set antes del amanecer. Aprendió los nombres de los técnicos de iluminación y los asistentes de vestuario. En 1952, cuando un maquinista llamado Manuel Carrasco se fracturó la pierna durante un ensayo de acrobacias, Infante pagó la factura del hospital de 3,847 pesos sin informar a la prensa. El recibo quedó sin firmar. La humildad no era una cuestión de actuación, era instinto. Mientras tanto, el país bullía a fuego lento. Los cabarets brillaban en la colonia Roma, mientras los obreros contaban pesos en cocinas oscuras. Las galas benéficas se pusieron de moda, veladas suntuosas, donde los industriales prometían donaciones bajo candelabros, puliendo sus reputaciones con la misma intensidad que la plata. El patrocinio a menudo se convertía en un derecho. Ignacio Villarreal entendió ese teatro. Dueño de 3 plantas textiles en Puebla, colaborador de campañas políticas, mecenas de las artes ante las cámaras. El concierto del Teatro Follis fue idea suya. Oficialmente, honraba a las viudas de los aviadores caídos. Extraoficialmente, consolidó su influencia.
Infante fue invitado de honor. Villarreal financió la velada y esperaba una gratitud envuelta en aplausos. En esa sala se asumía que el poder fluía de la riqueza hacia abajo. Pero Pedro Infante representaba algo más antiguo que el dinero. Tenía la dignidad del mecánico con overol manchado de grasa, el piloto que lo saludó después de "a toda máquina", la madre que vio en él al hijo que nunca olvidó. Nadie anticipó la colisión. El amado cantor de sacrificios pronto se enfrentaría a la disyuntiva entre el silencio cortés y la rebeldía pública. Y para entender por qué eligió la rebeldía, debemos regresar a un piso de tierra en Sinaloa, donde un niño aprendió por primera vez lo que significaba ser pequeño en un mundo dominado por el ruido. Para entender su elección aquella noche, debemos viajar al año 1929. Sinaloa. Caía la tarde. El calor apretaba el patio de tierra frente a una modesta casa de madera. Pedro, de 12 años, estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de la puerta, con una guitarra rota sobre sus rodillas. La sexta cuerda se había partido en dos. No había dinero para una de repuesto. Trabajaba con cuidado. Hilo de pescar. Dedos ágiles. Concentración absoluta. El polvo flotaba en la luz dorada. El aroma a cítricos emanaba de un árbol cercano. A lo lejos, una carreta de mulas crujía en el camino. Su padre, Delfino Infante, observaba desde la sombra, un músico que entendía tanto la melodía como las dificultades. No intervino. Cuando el cable finalmente resistió, Delfino habló en voz baja. Un instrumento es la voz de un hombre. Nunca dejes que nadie la silencie. Las palabras calaron hondo. Esa misma semana, músicos ambulantes pasaron por el pueblo. Tocaban rancheras en la plaza por monedas. Los terratenientes adinerados se quedaban en la orilla, con las botas lustradas y la risa acalorada. Uno arrojó un peso al polvo sin mirar al guitarrista a la cara. Otro imitó el vibrato del cantante para divertirse. La multitud se removió inquieta. Pedro observaba desde junto a un puesto de tamarindos. No dijo nada. No podía decir nada. Era un niño. Pero su mandíbula se tensó. Sus manos se cerraron en puños. No solo veía a los músicos siendo objeto de burla. Vio cómo se menospreciaba la dignidad. Vio cómo el arte era tratado como decoración para quienes podían permitirse el aburrimiento. Aquella tarde lo marcó. Años después, a principios de la década de 1940, cuando empezó a cantar en la radio XEB de la Ciudad de México, los oyentes percibieron calidez en su voz, percibieron sinceridad. Lo que no percibieron fue el eco de aquella plaza. Cada nota contenía una promesa silenciosa. Él nunca cantaría para ser menospreciado. Para 1947, durante el rodaje de Los Tres García, su fama iba en ascenso. Los productores lo invitaban a cenar en salones privados, refrigerados por ventiladores eléctricos y pesadas cortinas. Casi siempre declinaba. En cambio, se sentaba en cajones de madera detrás del set, guitarra en mano, tocando boleros con electricistas y auxiliares de utilería mientras comía tortillas envueltas en papel marrón. Se reía con facilidad, escuchaba más de lo que hablaba. Dentro de su camerino, guardado en una pequeña caja de hojalata, no más grande que una pitillera, yacía el viejo hilo de pescar. Junto a él había una etiqueta, 2 palabras escritas con tinta. Nunca olvides. La caja lo acompañó de estudio en estudio, entre aplausos, entre estrenos, entre éxitos. La humillación lo había herido mucho antes de que la riqueza entrara en la habitación, y las semillas del desafío fueron plantadas allí, en el polvo y la luz del sol, mucho antes de que las lámparas de araña del Teatro Follis temblaran. Para 1954, Pedro Infante ya no era solo admirado, era indispensable. 15,000 pesos por película, el salario más alto del cine mexicano. Los estudios competían por su firma como si estuvieran pujando por una joya única. En los estrenos en el Palacio Chino, la multitud se apiñaba contra las barricadas, 3 filas de fondo, gritando su nombre hasta que se les quebraba la voz. Los flashes estallaban como pequeñas explosiones. Los pilotos militares lo saludaban en público después de "a toda máquina", agradecidos por la dignidad que les había dado a sus uniformes en pantalla. Él pertenecía al pueblo. Sin embargo, el éxito abrió puertas talladas en madera más oscura, salones exclusivos en Polanco,
Largas mesas de comedor bajo candelabros importados. Hombres con trajes a medida conversaban sobre mercados y ministerios mientras los camareros servían vino francés. En esos salones, los artistas eran valorados como opciones bursátiles, útiles cuando eran rentables, desechables cuando eran inconvenientes. En abril de 1955, exactamente a las 21:18, durante una cena privada ofrecida por Ignacio Villarreal, la tensión se agudizó. La cubertería relucía. El humo del cigarrillo se elevaba perezosamente hacia los frescos del techo. Villarreal levantó su copa y declaró: «El arte sobrevive porque hombres como yo lo permitimos». Se produjeron risas educadas. Infante sonrió, cortés, controlado. Levantó su vaso, pero no bebió. 10 minutos después, se excusó, alegando que debía llamar temprano. Afuera, el aire nocturno se sentía más frío de lo debido. Detrás del glamour, las fracturas se agrandaron. Los rumores de disputas en los estudios circulaban discretamente. Exigencias de horarios más ajustados, conflictos por porcentajes de ganancias. Las giras lo agotaban. Solo en 1954 actuó en 17 ciudades en 89 días. Los aplausos atronaban por doquier, pero la soledad lo esperaba en las habitaciones de hotel, donde el papel pintado se desprendía en las esquinas. Vivía entre mundos. Una tarde, en un almuerzo benéfico, escuchó a un cliente desestimar a un mariachi como ruido de fondo. Las palabras fueron suaves, casi descuidadas, impactaron como una bofetada. Los dedos de Infante apretaron su vaso hasta que la condensación se esparció bajo su agarre. No dijo nada, no entonces. Silencio, otra vez. El éxito le había otorgado proximidad al poder, pero nunca la comodidad que le brindaba. Podía sentarse a sus mesas, pero no compartía su seguridad. Entendía el hambre, entendía la humillación, sabía con qué facilidad los aplausos podían convertirse en indiferencia. Cada invitación tenía peso, cada apretón de manos medía expectativas. La contradicción se agudizó a medida que se acercaba junio. El concierto benéfico del Teatro Folies prometía elegancia, influencia y titulares. El nombre de Villarreal ocupaba un lugar destacado en los programas impresos, más grande que el de algunos de los artistas. Infante percibió el desequilibrio, y en la noche del 3 de junio de 1955, cuando el cristal se encontró con el metal y la risa cortó la música, los años de palabras tragadas se acumularon tras su pecho como una tormenta. El silencio ya no bastaría. El silencio lo había seguido durante años. Ahora se hizo añicos. El Teatro Folies resplandecía bajo las lámparas de araña importadas de Barcelona, cuya luz se reflejaba sobre los vestidos de satén y los esmóquines planchados. Eran las 22:39. El concierto benéfico para las viudas de la aviación había llegado a la mitad de su segundo acto. Los programas crujían suavemente. Las copas tintineaban. La orquesta empezó los primeros compases de Cielito Lindo. Arturo Méndez, de 26 años, ocupaba el primer violín. Sus dedos temblaban. Solo un poco, se le escapó una nota. Apenas audible, una pequeña fractura en una melodía por lo demás estable. Luego vino la risa. Ignacio Villarreal se levantó de su mesa antes de que el último acorde se asentara. Aplaudió lentamente, burlonamente. «Hasta la caridad merece talento», gritó, y su voz resonó en la sala como seda rasgada. Las palabras resonaron. Algunos ejecutivos en su mesa se unieron a la risa, con una risa practicada y segura. Las copas de cristal tintinearon contra la madera pulida. El ingeniero de sonido, Roberto Mendoza, comentó más tarde que vio cómo el rostro del violinista palidecía bajo las luces del escenario. El arco de Arturo vaciló. La orquesta se tambaleó. La música se disolvió en la incertidumbre. 57 periodistas acreditados lo presenciaron. 2 cámaras de televisión instaladas cerca del balcón captaron cada ángulo. La luz roja de grabación parpadeaba constantemente, indiferente a la vergüenza. En la fila A, asiento 3, Pedro Infante no se movió. Él observó. El insulto fue más profundo que la nota perdida. Atacó algo más antiguo que la noche, más antiguo que la fama. No solo vio a un músico avergonzado, vio a un hombre reducido, un oficio desestimado, toda una vida de disciplina ridiculizada por diversión.
A su alrededor, el público dudaba. Algunos sonreían nerviosos. Otros miraban sus programas como si la tinta pudiera protegerlos. Una mujer con perlas le susurró a su esposo sin saber qué lado aplaudir. El aire se llenó de opciones. Villarreal volvió a levantar la mano, despidiendo el escenario como quien despide a un sirviente. Ese gesto lo cambió todo. La expresión de Infante permaneció indescifrable, tranquila, inmóvil, pero en su interior, años condensados en un solo aliento. El patio de tierra en Sinaloa, el peso revuelto en polvo, el hilo de pescar conservado en lata. La decisión cristalizó. Él se levantó. Las sillas crujieron. Las cabezas se giraron. El murmullo creció y luego se convirtió en un silencio atónito. Su chaqueta blanca reflejó la luz al entrar en el pasillo. El momento incitador ya no era privado. Era público, documentado, irreversible, y lo que hiciera a continuación no pertenecería solo a esa habitación, sino a la historia. Mientras se alejaba del pasillo y se dirigía hacia las bambalinas, los aplausos que nunca llegaron fueron reemplazados por susurros. Tras bambalinas estaba en penumbra, pasillos estrechos, tuberías expuestas en lo alto. El aire olía a polvo, cables calientes y colonia barata. Los tramoyistas se paralizaron al pasar Pedro Infante, con los ojos abiertos, esperando una instrucción que aún no había dado. El productor Ernesto Alvarado lo alcanzó primero. Respiraba agitadamente. La corbata se le aflojó. «Pedro, ignóralo. Piensa en contratos», susurró con urgencia, mirando hacia el vestíbulo, donde la risa de Villarreal aún resonaba como una campana demasiado fuerte. «Ignóralo». La cantante Libertad Lamarque, elegante incluso en la tensión, tocó suavemente el brazo de Infante. Había visto escándalos arruinar carreras. Había cruzado fronteras para proteger la suya. «La prensa se alimenta de escándalos», murmuró. «No les des un festín». Tras la cortina, las copas volvieron a tintinear. Champán. Villarreal había pedido otra botella. El mensaje era claro. La riqueza permanecía intacta. Los comentaristas de radio, en una cabina sobre el balcón, comenzaron a especular en voz baja y emocionada sobre artistas temperamentales y excesos emocionales. Las palabras corrían rápido, más rápido que la dignidad. Infante no dijo nada. Avanzó por un pasillo lateral donde una bombilla solitaria titilaba contra el yeso descascarillado. Al final, colgaba un espejo atornillado a la pared. Una grieta de 18 centímetros recorría su superficie en diagonal. Se detuvo ante él. Su reflejo se fracturó. Por un momento, vio a dos hombres, la estrella y el niño. La cuerda rota de la guitarra brilló en mi memoria. El peso en polvo, la voz firme y segura de su padre. Nunca dejar que nadie la silencie. La promesa nunca requirió aplausos. Requirió coraje. El silencio lo protegería. Los contratos permanecerían intactos. Los estudios aprobarían su disciplina. Pero algo en su interior cedería. Presionó las palmas de las manos contra el lavabo frío. El agua goteaba lentamente de un grifo suelto. Cada gota resonaba como una cuenta regresiva. Hablar implicaba arriesgarse a patrocinadores, arriesgarse a los titulares, arriesgarse a los acuerdos discretos que mantenían carreras profesionales cómodas. Guardar silencio implicaba arriesgarse a algo más profundo, a sí mismo. Se corrió la voz por el teatro de que Infante estaba considerando una respuesta. Los invitados se acercaron. La orquesta esperaba en una incertidumbre suspendida. Un murmullo de anticipación se apoderó de él como un trueno lejano. En el vestíbulo, Villarreal volvió a reír, confiado, seguro de que la noche le pertenecía. Infante se enderezó, dejó atrás el espejo roto y caminó hacia la entrada del escenario. Cada paso era más pesado que el anterior. La presión se acentuó en su pecho hasta que se volvió imposible de ignorar. El momento exigía una respuesta, y terminó de susurrar. Había terminado de susurrar, pero Ignacio Villarreal no terminó de humillar. Mientras Pedro Infante se detenía cerca de la entrada del escenario, el industrial se levantó de nuevo, con la impaciencia agudizando su postura. Exigió a la orquesta que repitiera la pieza correctamente, con la voz desbordando cortesía teatral. El director dudó. Arturo Méndez se quedó paralizado bajo el calor de las luces. Entonces Villarreal metió la mano en su chaqueta.
Un billete crujiente de 500 pesos pasó entre sus dedos. Lo arrojó hacia el escenario. Aterrizó a los pies de Méndez. El sonido era suave, papel contra madera. Aún así, resonó por la sala. Una exclamación colectiva surgió del público, cruda e inconfundible. Varias mujeres se taparon la boca. Un camarero dejó caer una bandeja cerca del fondo. En el balcón, la luz roja de la transmisión permaneció fija. En Guadalajara y Monterrey, las familias reunidas alrededor de las radios oyeron la repentina conmoción que interrumpía la melodía. Se oía estática. Las voces se superponían. Los comentaristas intentaron retomar el control de la narrativa, pero el daño ya estaba hecho. En la segunda fila del coro, una corista de 16 años, llamada Elena Ruiz, rompió a llorar. Más tarde diría que no era miedo, era vergüenza, no propia, sino prestada. En el escenario, Arturo Méndez miró fijamente el cartel durante exactamente 3 segundos. Luego se arrodilló. El movimiento fue pequeño, devastador. Sus dedos se cerraron sobre el dinero como si recuperara algo mucho más pesado que el papel. El arco en su otra mano temblaba. Los miembros de la orquesta evitaban su mirada. La humillación ya no era un insulto entre dos hombres, se había convertido en un símbolo. En las cantinas de Puebla, los hombres discutían con cerveza. En las modestas cocinas de León, las madres meneaban la cabeza al oír la radio. ¿Acaso la fama equivale a valentía?, preguntó alguien. ¿O se inclina como todos los demás? La nación estaba escuchando. Villarreal regresó a su asiento, satisfecho. Se ajustó los gemelos y se recostó, seguro de que la riqueza lo protegía de consecuencias. Su sonrisa burlona sugería inevitabilidad. El poder, en su mundo, siempre triunfaba. Cerca de la cortina, Pedro Infante vio a Méndez levantarse lentamente, billete en mano, la dignidad herida, pero no extinguida. La elección ya no era abstracta, era visible, audible, compartido. En todo México, miles de personas contenían la respiración sin saber por qué. Algo se movía bajo la pulida superficie de la caridad y la cultura, algo más grande que una nota perdida. El Villarreal creyó haber demostrado algo, pero la nación estaba observando y estaba esperando. La espera no pudo prolongarse más. Pedro Infante subió al escenario sin presentación. Ningún maestro de ceremonias lo llamó por su nombre. Ninguna orquesta lo anunció. Cruzó el suelo pulido con pasos firmes, el suave eco de sus zapatos atravesando los murmullos inquietos. Las lámparas de araña proyectaban un tenue resplandor sobre sus hombros. El calor de las luces del escenario le apretaba el rostro. Levantó una mano. La orquesta se detuvo, no abruptamente, obedientemente. La última nota temblorosa se disolvió en las vigas. 1200 invitados se inclinaron al instante. El aire se sentía más tenue, cargado. Infante no gritó, no fulminó con la mirada. Pidió un micrófono con serena autoridad, como si pidiera un vaso de agua. Un tramoyista se lo puso en la mano. El leve zumbido de la retroalimentación recorrió la sala. Detrás de él, Libertad Lamarque y Ernesto Alvarado intercambiaron miradas de asombro. Esto no fue ensayado. Esto no fue negociado. Esto estaba sucediendo. Infante se dirigió primero a Arturo Méndez. El joven violinista aún sostenía el billete arrugado, con los hombros encorvados y la mirada baja. Infante se acercó lo suficiente para que solo los más cercanos pudieran oírlo. Ponerse de pie. 2 simples palabras. Méndez o Bellet. En una breve reunión en el centro del escenario, Lamarque instó a la cautela con la mirada. Alvarado susurró que los patrocinadores estaban presentes, que la prensa distorsionaría cada sílaba. Infante escuchó, luego habló con suavidad, pero firmeza. Si canto esta noche, será para él. La declaración no fue dramática, fue decisiva. Villarreal, sentado bajo el balcón, asumió que era teatro. Un gesto sentimental antes de que se reanudaran los aplausos. Se recostó, divertido, seguro de que el espectáculo entretendría en lugar de desafiar. Él juzgó mal el momento. Infante se enfrentó al público. Anunció que no interpretaría ni una sola nota hasta que se restaurara el respeto a todos los músicos en el escenario. Su tono fue mesurado, inflexible. No acusó, afirmó. Un murmullo recorrió el salón como el viento entre las hojas secas.
Esto ya no era un entretenimiento benéfico. Las cortinas de terciopelo, las copas de cristal, los programas impresos con el nombre de Villarreal, todo parecía de repente ornamental. El escenario se transformó, no en una plataforma para cantar, sino en un tribunal. El acusado estaba sentado en una mesa cubierta con un mantel de lino. El testigo se quedó temblando con un violín, y la nación, a través de 2 cámaras brillantes e innumerables radios, esperaba un veredicto. El enfrentamiento había comenzado. El teatro contuvo la respiración. Las luces brillaban desde el techo, más calientes ahora, más duras. El sudor se acumulaba bajo los cuellos almidonados de los esmóquines. El perfume se mezclaba con el humo del tabaco hasta que el aire se sentía tan denso que se notaba su sabor. Nadie se movió en su asiento. Nadie se atrevió a toser. Ignacio Villarreal se levantó lentamente de su mesa. Se ajustó los gemelos, de oro macizo, grabados con las iniciales IV, pulidos como un espejo. Su expresión denotaba una compostura practicada, la confianza de un hombre acostumbrado a los aplausos tras sus palabras. Creía que el escenario aún le pertenecía. Al otro lado de las candilejas se encontraba Pedro Infante, no como cantante, no como estrella, como hombre. La orquesta esperaba en un silencio suspendido tras él, con los arcos suspendidos sobre las cuerdas. Arturo Méndez se aferraba a su violín como si fuera un salvavidas. En la tercera fila, el director de cine Ismael Rodríguez se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados, consciente de que presenciaba algo que ningún guión podía contener. 1.200 espectadores permanecieron inmóviles. Lenta y deliberadamente, el momento se alargó. Cada parpadeo parecía amplificado, cada respiración audible. La luz roja de transmisión sobre el balcón brillaba con intensidad, transmitiendo la tensión más allá de las paredes del Teatro Folies. En una pequeña cabina de radio con vista al escenario, el presentador Julio Zamora se quitó los auriculares por un segundo y susurró al micrófono con voz temblorosa. Señoras y señores, algo sin precedentes está sucediendo. En Guadalajara, Monterrey y Veracruz, las familias se acercaban a sus radios. En las cantinas, las conversaciones se interrumpían a media frase. En las cocinas silenciosas, las cucharas flotaban sobre los platos. 40 millones de oyentes lo sintieron sin verlo. El cambio de gravedad. Sobre el escenario, Villarreal enderezó los hombros. Infante no apartó la mirada. Los candelabros zumbaban débilmente. Una gota de sudor trazó una línea en la sien de Villarreal. Un programa se le escapó de la mano y cayó suavemente al suelo. El sonido resonó como un tambor lejano. Los siguientes minutos se convertirían en leyenda. La historia a menudo llega sin previo aviso. No llama a la puerta, confronta. Infante levantó el micrófono lenta y deliberadamente, hasta que quedó suspendido justo debajo de su boca. El metal reflejó la luz. Su agarre era firme, su mirada no vaciló. El tiempo pareció fracturarse. El aire antes del rayo siempre se siente así. Y luego comenzó a hablar. El Villarreal se adelantó, se aclaró la garganta y se acercó al borde del escenario, reclamando espacio como si ya fuera suyo. Su voz se oía con soltura, pulida por salas de juntas y banquetes. Los artistas deberían entretener, no dar sermones. Unas cuantas risas educadas se esparcieron por el pasillo. Finas, inseguras, se disolvieron casi al instante, ahogadas por el peso del momento. Pedro Infante no respondió de inmediato. Se quedó quieto. Una respiración, 2, 3 latidos completos que parecieron más largos que una vida. El micrófono zumbaba débilmente en su mano, un susurro eléctrico bajo el silencio. En algún lugar cerca del balcón, la lente de una cámara se ajustó con un suave clic mecánico. Acercándose a su rostro, finalmente habló, no en voz alta, no con enojo. Agradeció al público su asistencia, reconoció el propósito de la velada. Las viudas de los pilotos caídos, las familias que dependían de la generosidad prometida bajo estas lámparas. Su tono fue mesurado, respetuoso, casi amable. Elogió la disciplina de la orquesta. Habló de los ensayos que comenzaban a las 9 de la mañana, de los músicos que practicaban hasta que se les ampollaban los dedos. La restricción fue deliberada. Cada sílaba agudizaba la tensión. Villarreal se cruzó de brazos, esperando una conclusión sentimental. En cambio, Infante continuó,
con voz firme y mirada firme. Habló de oficio, de trabajo, de hombres que se ganaban la vida no con contratos, sino con manos callosas y cuerdas afinadas. Ninguna acusación. Todavía no. El público se inclinó hacia adelante como un solo cuerpo. Incluso los camareros se detuvieron junto a sus bandejas. El aire se sentía tenso, comprimido, como una tela estirada al límite. 2 cámaras de televisión captaron el contraste. Un hombre sereno, con una convicción silenciosa. El otro confiado en la autoridad heredada. En todo el país, los oyentes se esforzaban por escuchar cada palabra a través de la estática. El enfrentamiento pendía del filo de la navaja, y todos sabían que la siguiente frase sería cortante. El cuchillo finalmente cayó. Pedro Infante avanzó hasta que solo un suspiro lo separó de Ignacio Villarreal. Las luces del escenario brillaban sobre ellos, proyectando sombras nítidas sobre la madera pulida. El público podía ver cada detalle, el pulso en la sien de Villarreal, el constante subir y bajar del pecho de Infante. Él habló claramente. El dinero compra edificios, señor, pero nunca compra respeto. Las palabras no resonaron, aterrizaron. El silencio invadió el teatro. No un silencio cortés, no un silencio vacilante, un silencio absoluto. Durante exactamente 4 minutos y 17 segundos, nadie se movió. Ningún vaso tintineó, ninguna silla crujió. Incluso la orquesta permaneció inmóvil, con los arcos suspendidos en el aire. La sonrisa del Villarreal se desvaneció. Sucedió lentamente. Una grieta en la certeza. Sus dedos se apretaron contra el respaldo de la silla. Abrió la boca para responder, pero no respondió. La confianza que había llenado la sala momentos antes comenzó a evaporarse bajo el peso implacable de la atención colectiva. Infante no levantó la voz, no le hacía falta. Se giró levemente, señalando a Arturo Méndez, quien seguía temblando cerca del foso de la orquesta. El violín de ese hombre alimenta a sus hijos, dijo con tono firme. Tu risa no alimenta nada. Los jadeos resonaron por la sala como el viento entre las hojas secas. Una mujer sollozaba en silencio en la tercera fila. El director Ismael Rodríguez dijo más tarde que sintió vibrar el suelo bajo sus zapatos. En todo México, 40 millones de radioescuchas escucharon la reprimenda en tiempo real. En Monterrey, un capataz de fábrica bajó su llave inglesa. En Veracruz, una camarera se detuvo a medio paso con una bandeja de tazas de café. El país sintió el cambio. El Villarreal intentó interrumpir. Levantó la mano. Empezó a hablar, pero los aplausos estallaron antes de que pudiera articular palabra. No dispersos, no vacilantes. Atronaron. Un muro de sonido que ahogó su protesta. El balcón se estremeció. Los programas volaron por los aires. Hombres que minutos antes habían reído, ahora aplaudían con convicción imperiosa. Infante se inclinó. Recogió el billete arrugado de 500 pesos del suelo del escenario. El papel estaba arrugado, húmedo de sudor. Se acercó a Arturo Méndez y sin ceremonias lo depositó con cuidado en el bolsillo de la chaqueta del joven. Su mano se demoró por un segundo. No estamos en venta. 3 palabras. Final. El cambio fue absoluto. Los testigos jurarían más tarde que hasta las lámparas de araña temblaban, que el aire mismo se sentía más ligero. Las cámaras captaron la mandíbula rígida de Villarreal, los músculos tensos bajo una piel cuidadosamente cuidada. Grabaron su compostura forzada mientras permanecía de pie, aplaudiendo rígidamente, intentando recuperar la dignidad que ya se le escapaba entre los dedos. Lo que las cámaras no captaron ocurrió segundos después, detrás de la cortina. Mientras se adentraba en las sombras, Villarreal se inclinó hacia un ayudante y susurró con los dientes apretados. Esto le va a costar caro, pero allí la amenaza sonaba más pequeña, contenida, lejana. En el escenario, bajo una luz implacable, el poder había cambiado, no por la fuerza, no por la riqueza, por principios. Infante permaneció inmóvil mientras los aplausos continuaban durante 1 minuto y 52 segundos. No sonrió, no hizo una reverencia. Dejó que el sonido existiera sin absorberlo. En ese instante luminoso, la jerarquía de la sala se invirtió. El industrial se convirtió en espectador. El músico recuperó su estatura.
El público descubrió su esencia. La historia no se anuncia sola, simplemente cambia de dirección. Y en el Teatro Follis, a las 22:58, la dignidad demostró que no tenía precio. Al amanecer, la historia ya no pertenecía al teatro, pertenecía a la nación. En la Ciudad de México, los vendedores ambulantes desplegaban periódicos junto a humeantes carritos de tamales, discutiendo sobre los llamativos titulares. En Puebla, un zapatero llamado Esteban Morales hizo una pausa en la costura y dictó una carta a su hija, quien escribió cuidadosamente con tinta azul. Él habló por nosotros. El sobre llegó a la radio XW 3 días después, una de las 2.743 cartas recibidas esa semana. En todas las cantinas, el discurso se repetía de memoria. Los hombres se inclinaban sobre mesas de madera deterioradas, recreando las palabras con una intensidad temblorosa. Las mujeres, en cocinas modestas, relataban el silencio. 4 minutos y 17 segundos que parecían un juicio. Los taxistas citaban la última frase como si fuera una escritura. No estamos en venta. Se difundió más rápido que cualquier anuncio. Las estaciones de radio reprodujeron la grabación cada hora. La voz trascendió fronteras. En Buenos Aires, un columnista describió a Infante como el cantante que defendía la dignidad. En Los Ángeles, los periódicos en español lo enmarcaron como un símbolo del orgullo latinoamericano. El enfrentamiento se convirtió en algo más que un incidente. Se convirtió en una narrativa. Mientras tanto, las consecuencias se desarrollaron silenciosamente. En 2 semanas, la empresa textil de Villarreal retiró la financiación de 2 galas de cine programadas para julio de 1955. Sin explicación pública, sin declaración de agravio, los contratos simplemente no se renovaron. Los ejecutivos del estudio se dieron cuenta, se adaptaron, hablaron en voz baja, pero algo más estaba sucediendo. La venta de entradas para las funciones de verano de Infante aumentó un 18% en comparación con el trimestre anterior. Los cines reportaron filas que se extendían por toda la cuadra en Guadalajara y Monterrey. El público no solo acudió a verlo cantar o actuar, acudió a presenciar al hombre que se había destacado. La industria se recalibró. Los directores hicieron referencia al discurso en reuniones privadas. Los jóvenes actores lo citaron en entrevistas. En las escuelas de actuación, los instructores repitieron la transmisión como ejemplo de presencia bajo presión. El momento entró en las aulas como una instrucción moral disfrazada de entretenimiento. En los pueblos rurales, donde se compartían radios entre vecinos, la historia se transformó en leyenda. Los detalles se agudizaron. Algunos juraron que los candelabros se habían balanceado violentamente. Otros afirmaron que Villarreal se había vuelto rojo como un atardecer. El mito adornó la memoria, pero la esencia permaneció inalterada. Un solo acto de rechazo se había convertido en una piedra de toque cultural. Se volvió a contar en cantinas, en estudios, en salas de estar iluminadas por la luz del atardecer. Cargaba con el peso de algo más grande que una simple confrontación. Cargaba con el peso de la dignidad defendida en público. Y con cada relato, la leyenda crecía. La fama cambió después de esa noche. Se profundizó. En los 2 años previos a su trágica muerte, el 15 de abril de 1957, Pedro Infante infundía algo nuevo en cada actuación. El público lo percibió de inmediato. Los directores lo percibieron primero. Ismael Rodríguez diría más tarde que, durante el rodaje de Tizoc, había una gravedad en las pausas de Infante que no existía antes del 3 de junio de 1955. Sus silencios hablaban más fuerte. Su mirada se detenía más. Parecía menos preocupado por el encanto y más comprometido con la verdad. El aura lo seguía a todas partes. En los estrenos, los aplausos se sentían diferentes, menos febriles, más reverentes. Los fans ya no veían solo al mecánico carismático o al cantante romántico. Vieron al hombre que se había negado a hacer una reverencia. En los cines de provincia, donde los proyectores vibraban y las butacas crujían, los espectadores susurraban sobre esa noche incluso antes de que comenzara la película. Mientras tanto, el nombre de Ignacio Villarreal desapareció de las primeras planas.
Sus fábricas textiles siguieron funcionando. Su riqueza permaneció intacta, pero cuando lo mencionaban en las columnas de Sociedad, a menudo era en una sola frase: el industrial confrontado por Pedro Infante. Su legado se redujo a esa humillación: influencia sin admiración, poder sin afecto. El Tiempo realizó su edición silenciosa. A principios de la década de 1960, los niños que aún no habían nacido en 1955 escucharon la historia en las mesas familiares. Los padres describieron primero el silencio, siempre el silencio. 4 minutos y 17 segundos que se sintieron como una eternidad. Las palabras importaban, pero la quietud importaba aún más. Demostró que una sala llena de privilegios podía detenerse solo con convicción. En las aulas, los maestros se refirieron al momento como un ejemplo moral, no como una rebelión, sino como una muestra de dignidad. En las cantinas, los hombres mayores chocaban sus vasos y repetían la frase «no estamos en venta» como si invocaran una bendición. Los testigos envejecieron, los recuerdos se suavizaron, pero la esencia perduró. La historia se convirtió en folclore, transmitiéndose de generación en generación como una reliquia familiar. Se volvió menos sobre la confrontación y más sobre la valentía, menos sobre un millonario y más sobre un principio. Y cada vez que se pronunciaba el nombre de Pedro Infante, el aura de aquella noche luminosa viajaba con él. La leyenda, después de todo, no se construye sobre la perfección. Se construye en el momento en que alguien decide no ceder. 2 años después, el cielo se lo llevó. El 15 de abril de 1957. A las 7:35 de la mañana, el avión de Pedro Infante cayó sobre Mérida, Yucatán. Una columna de humo se elevaba sobre los tejados. Las radios dieron la noticia antes de que terminaran de sonar las campanas de las iglesias. La nación lloró al unísono. Las calles se llenaron. Los periódicos imprimieron bordes negros alrededor de su nombre. En el silencio que siguió al funeral, se recogieron sus pertenencias: un modesto neceser, unas cuantas cartas, un rosario desgastado por el tacto, y una pequeña caja de hojalata, no más grande que una cajetilla de cigarrillos guardada en una maleta de cuero. No tenía ningún adorno, ninguna inscripción, solo los leves arañazos del viaje. Al abrirse, los presentes guardaron silencio. Dentro reposaba la vieja cuerda de guitarra, hilo de pescar, cuidadosamente enrollado, conservado durante décadas. Junto a ella, una hoja de papel doblada, fechada el 4 de junio de 1955. Un día después del enfrentamiento, la tinta se había corrido ligeramente por los bordes, como si la hubiera presionado una mano temblorosa. El mensaje fue breve. Esta noche tuve miedo, pero el miedo es más ligero que el arrepentimiento. Nada más. La revelación lo cambió todo. La leyenda parecía tallada en granito, inquebrantable, certera, heroica sin vacilación. Sin embargo, aquí estaba la prueba de algo más profundo. Había sentido miedo, había medido el costo, había conocido el riesgo, y de todos modos había hablado. Quienes descubrieron la nota comprendieron de inmediato que la valentía no consistía en la ausencia de manos temblorosas, era la decisión de actuar mientras temblaban. El silencio de 4 minutos y 17 segundos no había pertenecido a un hombre intrépido, había pertenecido a un hombre que eligió la dignidad a pesar del miedo que le oprimía las costillas. La caja de lata se cerró suavemente, la cuerda de la guitarra permaneció, el voto perduró, y la historia, ahora cargada de vulnerabilidad, se volvió incluso más poderosa que antes. El silencio puede proteger, el silencio puede herir. El 3 de junio de 1955, en un teatro cargado de perfume y poder, Pedro Infante decidió romperlo. No con furia, no con espectáculo, con dignidad. Nació descalzo sobre un suelo de tierra en Sinaloa. Se convirtió en un ícono nacional, el rostro de películas que definieron la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, su mayor actuación no requirió cámara, ni guión, ni aplausos. Requirió una decisión. La dignidad no se hereda, se elige. El dinero puede construir edificios, puede dirigir orquestas, puede comprar influencia,
pero no puede comprar el respeto que se da libremente. Esa verdad se alzó bajo las lámparas aquella noche y no se ha movido desde entonces. Desde la cuerda de guitarra rota en una caja de hojalata hasta las palabras que silenciaron a una sala durante 4 minutos y 17 segundos, su viaje demuestra algo simple y eterno. La valentía rara vez es cómoda, a menudo es costosa, pero el arrepentimiento pesa más. En nuestras propias vidas, cuando la injusticia se presenta ante nosotros, en una mesa, en el trabajo, en una sala llena de gente, la elección sigue siendo la misma: estar de pie o sentados. No estamos en venta. Esas palabras todavía resuenan. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que crea que la valentía aún importa. Y cuéntanos, ¿qué leyenda de la Edad de Oro deberíamos descubrir a continuación?